estado hablando de los procesos de Poisson y principalmente sobre los tiempos entre arribos. Y ya vimos que esto tiene distribución exponencial negativa simplemente por la naturaleza de los usuarios que van llegando al sistema. Y también podemos ver que tenemos otras variables aleatorias involucradas en el proceso de Poisson. Por ejemplo, la variable S, que podría representar el tiempo en el que llega el arribo. Ya no estamos hablando de los tiempos entre un arribo y otro, sino el tiempo del arribo. Y entonces podemos ver aquí que la variable S1 pues es igual a la variable X0. Es este tiempo que ocurre desde que empezamos a observar el sistema hasta que llega el primer arribo. Y podemos ver que el segundo arribo llega en donde llegó el último más ese tiempo entre arribos, es decir, S1 más X1, o también lo podemos expresar como X0 más X1, estos dos tiempos de acá. Y el tercer arribo ocurre en el tiempo anterior más este tiempo entre arribos, o también podremos expresarlo como X0 más X1 más X2. Y de esta forma podemos ver primero que S es una variable aleatoria que es continuamente creciente, es decir, siempre estamos sumando tiempos entre arribos, ¿no? Y esto lo podemos expresar para el enésimo arribo, pues simplemente como la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de xi, es decir, sumar todos los tiempos entre arribos anteriores hasta el subíndice n-1. ¿no? Aquí se puede ver que se suma hasta x2 para el tiempo 3 y así sucesivamente. Y esto es bastante interesante porque para calcular la PDF de estos tiempos de arribos, pues podemos observar que es la suma de variables aleatorias independientes. En este caso, idénticamente distribuidas, porque sabemos que estas tienen distribución exponencial negativa, pero simplemente sabiendo que son variables aleatorias independientes las que están relacionadas con la suma, pues podemos calcular de manera sencilla la PDF del tiempo de los arribos. Antes de llegar a eso, pues sabemos entonces que para calcular una variable aleatoria que es la suma de dos variables aleatorias, por ejemplo z igual a x más y, pues sabemos que la PDF de, aquí podemos ponerle un subíndice general z, que es la suma de estas dos, pues se calcula simplemente como la convolución de las PDFs involucradas. Entonces, para calcular FS2, pues simplemente tendríamos que hacer la convolución de esta misma PDF con ella misma, sabiendo que X0 y X1 tienen la misma distribución. Y para calcular FS3, pues sería lo que hayamos encontrado en la anterior, convolucionado otra vez con la distribución exponencial negativa y así sucesivamente. Y si hacemos estas operaciones, aquí sería la convolución, obviamente, ¿no? Si hacemos estas operaciones, pues podemos llegar a una expresión generalizada que tendría esta forma: lambda a la n, a la menos, aquí sería t a la n-1, a la menos lambda t, entre n-1 factorial. Y esta es la distribución Erlang, que tiene también la misma forma que la distribución gamma, excepto que la distribución gamma estamos hablando de n's reales, es decir, n's continuas, mientras que para la distribución Erlang la n es discreta.